Patricia Munier está con nosotros, para la gente que está en radio. ¿Tiene más relación un gobierno socialista con el arzobispado, según tu visión como dirigente sindical, que un gobierno justicialista que ya se ha conocido, se ha denunciado las relaciones con Reutemann, con gente del obeidismo, etcétera, etcétera? Pero digo, según tu experiencia. En realidad habría que analizar varias cuestiones, digamos, ¿no? Y distintos aspectos, pero por lo menos el gobierno de Bonfatti ha demostrado que la relación con el arzobispado ha sido clara en este último tiempo. Porque incluso en el conflicto que nosotros tuvimos con el Colegio Santa Rita, permitió que el arzobispado deslinde responsabilidades respecto del cumplimiento de lo ordenado por el Ministerio de Trabajo. El propio gobierno de la provincia no hizo nada para que el arzobispado cumpla con lo previsto por un organismo del gobierno de la provincia como es el Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos planteado el tema de la carrera docente y la necesidad de trabajar el tema de los escalafones docentes, cuestión que los empleadores y puntualmente el arzobispado no quieren ni permiten las escuelas, y tampoco se ha dado solución hasta la semana pasada, que empezamos con un avance nada más de una presentación de un proyecto que dista bastante de lo que nosotros queremos. Y además nos hemos encontrado con las noticias que son de público conocimiento, el tema de que el gobernador Bonfatti le otorgue al arzobispado más de 800.000 pesos para el tratamiento de un anteproyecto para la nueva catedral, al arzobispado dueño de más de 100 escuelas, que sabemos que muchas de ellas ni siquiera baños y bebederos como la Escuela San Vicente Paúl no tienen. Realmente es una cuestión que hace suponer que la relación del arzobispado con el gobierno es más de lo que uno ve, digamos. ¿Y ustedes, los escucha este gobierno o no los escucha, digamos, como representantes de los docentes particulares? En una serie de conflictos que nosotros tenemos, no hemos tenido buen diálogo. Algunas cuestiones se han podido resolver de alguna manera u otra, otras tuvimos que judicializarlas y demás. Nosotros, por ejemplo, producto de todos los reclamos, nos han presentado un proyecto para la carrera docente que tendremos que estudiar y demás. Pero bueno, también somos conscientes que los funcionarios se están yendo, está asumiendo un nuevo gobierno y eso deberemos seguir. La embestida que pretendieron hacer con el tema de la caja de jubilaciones también es otra cuestión, porque no solamente fue un proyecto de Gramajo que, como decía hoy Página 12, quedó solo, hablando del proyecto, sino que además es claro que era un acuerdo fundamentalmente con el gobernador que asume en diciembre, digamos. Y esto tiene que ver con una embestida no solamente a la cuestión de la caja de jubilaciones, sino a los trabajadores, porque el fundamento del proyecto es claro. Propone reducción de beneficios, incremento de aportes, incremento de requisitos para la jubilación y demás. O sea que es claro que por algún lado van, y seguramente van a pretender que sea agenda del 2016. Ese es el proyecto de Gramajo, el proyecto de Gramajo, que él inocentemente pretendió decirnos que era la constitución de una comisión bicameral para el tratamiento de los números de la caja de jubilaciones, en los fundamentos habla de que expertos en previsión social y en muchos países y demás, esto se resuelve incrementando el aporte personal y patronal, incrementando los requisitos, es decir, más edad para jubilarse, más años de servicio, y disminuyendo las prestaciones previsionales, las jubilaciones concretamente. Lo dice clarito en el fundamento. En la página 3 del proyecto lo dice claro. Él pretende decir que solamente es la constitución de una comisión bicameral. Nosotros lo que planteamos ayer, cuando nos reunimos con los senadores que después desistieron del proyecto, es: nosotros no creemos que esto sea una charla de amigos, tomamos unos mates y hablamos en la caja de jubilaciones. No, en realidad la intención es volver claramente a los 90, a la reforma previsional y a la emergencia previsional que supuso el incremento de aportes. ¿Y hay margen para eso? Políticamente, ¿hay margen para eso? Bueno, ellos entenderán que sí, digamos, pretendían por lo menos hacerlo de acá a diciembre. No por casualidad, después Ciala sale diciendo que el déficit de la provincia tiene que ver justamente con los números de los que hablan las cajas. Nosotros no creemos en esos números de la caja de jubilaciones porque el informe que se hizo y se presentó a fines del año pasado estuvo hecho por funcionarios de la caja.
Por lo tanto, no han demostrado claramente esta cuestión. Pero además Gramajo pretende que nosotros vayamos a pedirle a la Nación que devuelva, que pague lo que debe, digamos, en un momento es que todavía a nivel nacional es un momento electoral. Por lo tanto, nos parece absolutamente inoportuno. Y antes El compromiso... Porque Wiener llevó el reclamo a la Nación, a la Corte, por la detracción de los fondos del ANSES, que bueno, según hoy, dicen ellos, es de 30.000 millones de pesos. Nosotros lo que planteamos respecto de la actitud de Wiener es que debería haberlo planteado en un ámbito de diálogo y consenso, no judicializar la cuestión. Entonces, obviamente, No, ahora habrá que esperar... Todas instancias administrativas hubo. No, pero digo, una cuestión de consenso y de diálogo con el gobierno nacional, que Wiener no tuvo esa actitud y judicializó la cuestión. No, por pero lo tanto, hubo ahora... dos instancias administrativas hubo. Sí, pero reclamos administrativos es otra cosa. Hubo dos instancias. Está bien, pero con el gobierno nacional lo que tendría que haber planteado, es, bueno, a ver, veamos cómo es la cuestión. Porque nosotros en el año 96 accedimos al incremento de los aportes para que la caja de jubilaciones quede en la provincia. Claro. Hoy todo el mundo se raja las vestiduras diciendo, no, todo el mundo queremos que la caja de jubilaciones siga en la provincia. El mismo Gramajo dice, todos estamos interesados en la caja de jubilaciones porque todos nos vamos a jubilar con esta caja de jubilaciones. Sí, obviamente, él se jubila como senador, nosotros nos jubilamos como docentes, es distinta la cuestión. Pero digamos, pretender plantear una cuestión como si fuera una situación inocente, digamos, charlemos un poco de los números, no es así, porque así también empezó la situación en el año 95 y terminamos en el 96 con una emergencia previsional. ¿Cuál pensás vos que son los números reales según el equipo técnico que tienen ustedes ADOP o de la intersindical? No, nosotros no tenemos números porque la caja de jubilaciones no ha mostrado claramente los números. Lo que pasa es que en el análisis se incorpora dentro de la misma bolsa a todo el mundo. Y una cosa es el retiro policial y otra cosa es el régimen previsional de los empleados públicos. Que tiene otros requisitos, otras condiciones, otras edades y demás. Ahora, ese régimen especial de la policía hace mucho tiempo que se viene diciendo que es deficitario. Deficitario y que repercute en el resto, que es solidario. Exacto. La caja de jubilación ahora, es solidaria, digamos. Obviamente, es un régimen solidario, van todos los aportes a una misma bolsa y sale de ahí todo lo mismo. Y el tema es que nosotros planteamos que hay que distinguirlo. Aunque el vicegobernador en la audiencia que tuvimos con los senadores pretendió decir que ahora no es deficitario el régimen policial porque se han incorporado más policías. Pero con ese mismo criterio no puede nunca decir que el sector docente es deficitario porque el sistema educativo siempre está en permanente crecimiento, no como nosotros quisiéramos, porque no ha habido presupuesto genuino en educación en todos estos años, que ese es todo un tema. La obligatoriedad de la escuela secundaria, la obligatoriedad de la sala de 4 años de jardín infante implicó más aulas, más docentes y demás, y sin embargo el gobierno no dio presupuesto genuino, reacomodó, sacó de acá para agregar allá. Pero de todos modos, digamos, nosotros nunca hemos visto números claros de parte de la caja de jubilaciones. Patricia, una consulta. Primero, por lo que hace referencia de la judicialización de aquel momento que hizo Wiener con Reutemann, que lo que estuvo presente aquel día también. Y con Obey, con Reutemann, evidentemente no dio buenos resultados. Porque estamos a esta altura y no es un tema que la Corte lo tenga en su prioridad para tratarlo, exacto, con lo cual se congela la situación. Ahora, ante el reclamo no judicial, sino el reclamo político que fueron a hacer ayer ustedes, que de alguna manera es lo que estamos hablando, digo, si judicializar los reclamos o hacerlos políticos, ¿qué es lo que le hace cambiar de parecer? Porque parecía que los senadores lo tenían resuelto, de que esto iba a ser de otra manera. ¿Por qué se cambia? ¿Qué pasó? Sí, lo que nosotros le planteamos es que plantear un proyecto de discusión de los números de la caja sin contemplar la situación de los trabajadores, fundamentalmente nuestra voz, digamos, se dieron cuenta que la avanzada de Gramajo había sido demasiado excesiva, digamos, y el resto de los senadores acompañó. Lamentablemente, algunos conociendo o desconociendo la situación, lo cual es todo un tema para analizar, porque nadie puede firmar un proyecto desconociendo qué es lo que dice. Si es así, no quiero pensar todas las cosas que se firmarán. Ellos lo que plantearon es que, por lo menos los senadores del justicialismo, de ninguna manera van a hacer algo que tenga que ver en contra de los derechos de los trabajadores. Sobre todo porque son derechos adquiridos, digamos. Sí. Está bien, pero... La emergencia del año 90, ¿quién la votó? Sí, obviamente. El peronismo. Sí, obviamente. Pero, digamos, ahora en el planteo
bueno, digamos, por lo menos nosotros lo que planteamos acá es qué pasa que nosotros nos tenemos que enterar a través de los medios de comunicación de un proyecto que tiene que ver con nuestra caja de jubilaciones, con nuestros aportes y con nuestro posterior beneficio. Digamos, nosotros no intervenimos en la cuestión, pero los compañeros de ANSAFE han planteado el tema de la composición del directorio de la caja, que nunca se cumplió con esa normativa y que habría que ver. Ellos se comprometieron, ¿Qué es lo que así falta? lo hicieron. Dentro del directorio falta un representante La del representación de los trabajo. trabajadores. ¿Y por qué no se ha cumplido eso, Patri? Porque no había voluntad política para que se O sea, para es que una se decisión cumpla, política digamos. del Ejecutivo. Sí, porque está prevista en la normativa. Está prevista en la misma ley Está 6915. intervenida la caja de jubilaciones. De la provincia. de la provincia de Santa Fe. ¿Sigue intervenida? No existe Es la una, dirección. es una pregunta. Hay una dirección, está el Consejo de Administración y la dirección de la caja. que Ahora, es la que- Patricia, ¿cómo se supone que se puede sanear la caja de jubilaciones? Porque el otro día charlaba con José Testoni y me decía, el trabajador hoy por hoy es santafesino del Estado, tiene un 21% de su sueldo, el 21% de su sueldo es un componente previsional. Y APOS, aportes jubilatorios, Sí. y la caja de seguro mutual. Sí, que tienen los docentes Bueno, oficiales, ¿no? ese, los ese privados. ese es el promedio, más o menos 21-22%, me explicaba José Testoni. Ahora, ¿cómo se supone que saneás, no quiero ser no busco una receta neoliberal, por el contrario, ¿cómo saneás los números de una caja que evidentemente tiene un déficit, que evidentemente tiene una deuda de la nación que se está reclamando, que también podría mejorarla, pero que tiene que dar cumplimiento, digamos, a las pensiones, a las jubilaciones? La proporción de 3-1 ideal tampoco se da, según me explicaron, 3 activos por cada jubilado. Esa cuestión de la proporcionalidad tiene que ver con los distintos sectores. Una cosa es la proporcionalidad que tienen los policías y otra cosa, o los bancarios, por ejemplo, otros sectores, sin ánimo de acusar de deficitario a ningún sector, y otra cosa es la proporcionalidad que tienen los docentes. Lo que nosotros planteamos es, primero, que los números del supuesto déficit no han sido revisados. Cuando hablamos de que hay que administrar bien, hablamos de estos componentes que tienen que estar bien claramente identificados, y lo que decimos es que el Tesoro de la provincia puede aportar Claro. a lo que falta de la misma manera que lo hace el Con Tesoro IAPO lo Nacional. hacía- Con ASA, con agua santafesina, Y- lo hace. Lo Claro, hacía con y lo el que IAPOS ayer también, se o sea, digo, planteó- como para poner, más allá del servicio de agua, es universal, etcétera, etcétera. Pero para equiparar, la obra social, en el principio de la gestión Wiener, era deficitaria, por lo tanto, digamos, ponían desde el Tesoro provincial. Digo, pero- no habría ningún problema, Claro. creo yo, no habría Ahora, ningún problema. lo que se tenga que planteó ser. ayer en la reunión es lo que comentaban, nosotros no tenemos, los docentes privados no pertenecemos a IAPOS desde el año 96, tenemos obra social propia, pero lo que planteaban los compañeros es que hay un superávit importante en IAPOS que tienen que ver con los números similares a los que se plantean del déficit de la caja de jubilaciones. Superávit, pero por otra parte hay infinidad de quejas, sobre todo en el interior, con el tema de las prestaciones de la obra social. No es un tema en el que estemos nosotros, porque nosotros no tenemos IAPOS, pero digamos, aparece como una contradicción y también planteaban esa cuestión. Sí. De todos modos, Más los allá senadores de eso, se Patri, yo creo que comprometieron- hoy el IAPOS debe ser una de las, si no es la obra social más importante de la provincia, no en términos de Y cuantitativo tiene más de de 500.000 cantidad de afiliados, afiliados. sino que creo que una de las que mejores cumple en todas las prestaciones, porque Y hoy tiene están más de teniendo 500.000 afiliados. sí, y Sí, Tiene el tiene descuento compulsivo también, Sí, sí, digamos, sí, la sí. plata... tiene se plata descuenta líquida, por tiene su- una liquidez, digamos, también bestial. Sí, es distinto en el tema de la situación de las escuelas privadas, porque como el empleador es el responsable de las retenciones, más de un empleador pícaro no hace los aportes previsionales como corresponde. Por eso nosotros también en algún momento le habíamos planteado, cuando Bondesío fue director de la Caja de Jubilaciones, vaya a cobrar lo que deben los empleadores de las escuelas privadas. Eso se hizo en algún momento y nunca más se volvió a insistir. Y hay escuelas que tienen trabajadores en negro, y hay escuelas que evaden aportes, y eso también es parte Ahora, yo eso es lo que de los no voy a números. entender Y nunca tiene de subsidio parte del Estado, del además. gobierno, Y tiene eso, subsidio del Estado. de parte de un gobierno, sea cualquier, porque siempre fue lo mismo, no es que ahora, lo dijimos hace 2 o 3 semanas cuando surgió todo el conflicto de Santa Rita. ¿Cómo puede ser, digamos, que el Estado es el máximo aportante de las escuelas privadas
tenga una relación como la que tiene, digamos, que ya es obvia, digamos, la relación que tiene con el arzobispado, y no le exija al arzobispado el cumplimiento de, por ejemplo, esos aportes previsionales. Obviamente, debería hacerlo con todas las escuelas, ¿no? No solamente con el arzobispado, digamos. El Estado ha tenido históricamente bastante poco control respecto de lo que las escuelas hacen con el subsidio. Y la ley es clara en eso, el subsidio solamente es para el pago de sueldos, de aportes y de contribuciones. Sí, pero es uno de los el ítem más importante que tienen de gasto obviamente. Las escuelas tomadas como Obviamente. instituciones o empresas, digamos. Obviamente. Incluso el año pasado, este es otro motivo más Porque que después te nosotros... aumentan la matrícula, la cuota. ¿La cuota? Sí, te el la aumento de la aumentan. cuota está sujeto a un criterio que nosotros no compartimos del gobierno de la provincia, que es el tema está sujeto al incremento salarial. Y en realidad hay escuelas que tienen el 100% de subsidio, es decir, que el Estado le paga todos los sueldos, por lo tanto, incrementen o no los salarios, no necesitan incremento de sueldo. Nosotros hemos planteado varias veces que el tema de las cuotas debería tener otro criterio, en función también de las características de la escuela, la función social y demás. El año pasado hubo un decreto que otorgó gastos de funcionamiento para escuelas privadas con el principal criterio de oferta única. Y entonces, por ejemplo, nos encontramos con que una escuela que está sostenida económicamente por una mutual con muchísimo dinero de la provincia de Santa Fe, recibe gastos de funcionamiento. Y esa escuela no necesita. Y quizás otras, que no son única oferta en la localidad, pero tienen un contexto social distinto, no recibe eso. Son criterios que hay que discutir y que en realidad el gobierno los discute con los empleadores y nosotros tenemos bastantes cosas que decir al respecto. Patri, muchas gracias. Gracias a ustedes. Patricia Munier estuvo con nosotros, secretaria general de SADOP. Ahora un datito de eso, dale. de lo que decía la relación, digo, no podemos dejar de afuera lo que pasó con la sedición policial, para hablar de la relación que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe con el arzobispado. Arancedo fue el que le salvó las papas a Bonfatti en un momento muy duro. Esto lo pueden charlar, me parece que más o menos todos manejamos alguna información al respecto. Pedido por la política, la mediación. Totalmente. Fue el momento en donde Galassi, Bonfatti y Jorge Gen se miraban los tres y no sabían qué hacer en el despacho y no tenían interlocutor válido. Mágicamente apareció el mensaje de Arancedo puede solucionar esto. Y Bonfatti, que me imagino en ese momento se dio cuenta, no solo que se lo podía solucionar, sino que lo caro que le iba a costar, accedió porque no le quedaba otra. No le quedaba otra manera de solucionarlo. Juntándose con personas con ninguna legitimidad para discutir Entonces nada. Eso, digo, eran familiares de, primos de. Acá estamos hablando de un sindicato que tiene la legitimidad de su personalidad jurídica, pero por sobre toda la cosa de la elección de sus afiliados. Claramente. Agrego Aquella una vez cosa no tenía más. ninguna legitimidad. Agrego una cosa más. En la mesa del diálogo santafesino, Arancedo jamás convocó a un trabajador. Dígase, llámese la CGT, la CTA, jamás convocó a un trabajador. Y es el primero que se opone a los convenios colectivos de los docentes privados, o sea que de diálogo... Bueno, pero estamos acostumbrados en la ciudad de Santa Fe, sobre todo, a ver esto durante muchos años, inclusive naturalizarlo, y que otros representen a todos los sectores, a todos los trabajadores, las famosas fuerzas vivas, representantes de... Los vivos de la fuerza, como decía Los vivos de la fuerza. Las fuerzas vivas, digamos, representan a toda la sociedad. Las fuerzas vivas no representan a la sociedad. A veces que las fuerzas vivas, digamos, representan solo un sector. Digo, por algún título por ahí que he visto en algún diario, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes.